Una tercera parte de la comarca de la Garrocha está formada por una zona compuesta por 40 conos volcánicos y más de 20 coladas de lava. Una sucesión de gigantes de fuego dormidos desde hace millones de años que conforman el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha, un destino adherido a su ecoturista que junto a sus imponentes volcanes tiene un atractivo especial: su lucha por ofrecer un ecosistema universal, es decir, la creencia de que todas las personas deben tener las mismas posibilidades y los mismos derechos para acceder a este destino de una manera sostenible. Para entender la magnitud que supone este parque natural de más de 15.000 hectáreas, lo mejor es asegurarse una buena perspectiva. Por eso, a pocos kilómetros de Olot, hay una experiencia ecoturista que nos permite descubrir de manera exacta la estructura de los volcanes. Adivinas perfectamente su forma redonda, sus distintos cráteres, y realmente es una forma muy bonita de poder observar todo lo que es la zona volcánica de la Garrocha. El volcán de Santa Margarita, Croscat, Montsacopa, Rocanegra, Montolivet. 40 volcanes y cada uno con su historia. Tenemos volcanes muy antiguos, de hace aproximadamente unos 300.000 años, hasta algunos más recientes, como por ejemplo el conjunto del volcán de Santa María del Croscat de hace 10.000, 11.000 años. Algunos son difícilmente identificables cuando estamos sobre ellos, ya que nuestra sensación es la de estar en medio de un bosque. Y precisamente ese es uno de los secretos de que hayan llegado así hasta nuestros días. Están bien conservados porque hay una exuberante vegetación que durante años los ha protegido de la erosión. Gracias a la altura que alcanzamos en esta experiencia, a nuestros pies se suceden volcanes, lagos, ríos y pequeños pueblos medievales como Santa Pau o Besalú, aunque nuestra vista alcanza a ver lugares mucho más remotos. En un día claro podemos llegar, evidentemente vemos todo lo que es el Pirineo con sus distintos picos, podemos ver las comarcas colindantes, podemos ver incluso podemos tener una vista del mar, de la bahía de Rosas. En cestas de distinto tamaño y accesible para personas con movilidad reducida, esta experiencia incluye una degustación de cava y coca en un trayecto que cada vez es diferente, y en compañía de guías locales que operan el globo. Lo más importantísimo es que la gente se lleve un buen recuerdo del vuelo y que haya adquirido un conocimiento de lo que es la zona. En definitiva, los pilotos puedan explicar los distintos volcanes que ven, la distinta vegetación, las montañas, tengan un conocimiento profundo de lo que es la zona. Una vez en tierra firme, la experiencia finaliza con la degustación de un típico desayuno payés con productos ecológicos de proximidad. Con productores de la zona, ya bien sea el pan, ya bien sea el aceite, ya bien sea lo que son todos los embutidos, que sea lo máximo arraigado a la zona de la comarca. Una manera única de tener un mapa visual de la comarca y, en especial, de todos los volcanes antes de pisarlos con nuestros propios pies. La mejor forma de conocer el patrimonio geológico que tenemos, en este caso 40 volcanes, más de 20 ríos de lava, es caminar. En Saint-Jean-les-Fonts, un maravilloso lugar en el que coinciden 3 ríos de lava diferentes, Beth nos explica y traduce los diferentes hábitos de retracción de la lava, es decir, las diferentes estructuras que ha formado la lava cuando se enfría. No solo ver, entender este proceso geológico que nos lleva a este paisaje, sino también tocar esta roca. Es para todos los públicos, podemos venir aquí, por ejemplo, con familias, es un sendero relativamente fácil, incluso podríamos venir con gente con diferentes capacidades, por ejemplo, en silla de ruedas. Una manera accesible de descubrir los secretos de este suelo volcánico y el porqué de las increíbles estructuras que la lava ha ido formando a lo largo de los siglos. Unos conocimientos que sería imposible adquirir sin una mirada experta. La labor del guía en una experiencia de ecoturismo es imprescindible, fundamental. Una cosa es ver una pared de roca y la otra es entender, pero no solo eso, es que somos guías locales y somos interpretadores, pero vivimos en este territorio, tenemos un compromiso con el territorio para la conservación, la comunicación de estos valores y también de preservar este sitio porque vivimos aquí. Pero los senderos de la Garrocha no se limitan a volcanes y coladas de lava. Este destino, adherido a Soy Ecoturista, se encuentra a los pies de los Pirineos de Girona, por lo que nos ofrece increíbles paisajes como los de la Alta Garrocha. Es un gran macizo de casi 33.000 hectáreas formado por grandes picos y fondos de valle. Un cambio total de paisaje en el que podemos ver los riscos y paredes de roca que dan nombre a la comarca, ya que las garroches son aquellas tierras ásperas y difíciles de caminar. A pesar del nombre,
disponemos de una innumerable lista de senderos y antiguos caminos que facilitan y promueven una manera distinta de viajar, conservando y protegiendo aquellos lugares por los que caminamos. En una red de senderos que tenemos habilitada en toda la comarca y que realmente permite llegar a las zonas más emblemáticas, más significativas, con un valor más destacado a nivel de patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico, patrimonio geológico, patrimonio natural. A esta red de senderos itineránea, este destino, adherido a Soy Ecoturista, añade cientos de kilómetros de vías verdes. Este entramado de amplios caminos señalizados sustituye a un antiguo tramo ferroviario que fue recuperado en 1993. Y aunque perfectamente practicable a pie, encuentran su punto fuerte en el cicloturismo, una manera respetuosa y sostenible de hacer largas rutas como la de Carrilet, que une Olot con Girona a través de 54 kilómetros, o simplemente para dar un paseo por cualquier zona de la comarca. Ofrecemos todo tipo de rutas, aunque no tengan vía verde, ¿no? Como podría ser los volcanes o la Falleda, que son sitios muy emblemáticos de esta zona. Varias empresas adheridas a Soy Ecoturista que comparten y promueven los valores de respeto y conservación del entorno natural. Ofrecen un amplio abanico de rutas y modalidades, además del servicio de transporte y alquiler de la bicicleta que mejor se adapte a nosotros. Si es necesaria una bicicleta eléctrica, o si les gusta más una bicicleta eléctrica, o si es gente pues que tiene movilidad reducida, pues igual necesitan un tándem o una bicicleta de 3 ruedas. Una clara apuesta por la oferta y demanda de movilidad sostenible que forma parte de un objetivo muy claro: la universalidad del turismo. Creemos que todos los ecoturistas deben tener las mismas posibilidades, los mismos derechos para acceder a nuestro destino. Esta suma de pequeños gestos que se manifiestan tanto en instituciones públicas como en empresas son una manera perfecta de permitir que la historia de este increíble lugar pueda llegar a cualquier persona por igual. Uno de los ejemplos que tenemos es para las empresas de guías. Tienen unos mapas de relieve para accesibilidad visual y también disponen de unos bucles magnéticos para accesibilidad auditiva. En los límites del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha se encuentra un claro ejemplo en el que los conceptos de accesibilidad y sostenibilidad deben ir de la mano. Ya desde el principio se planteó toda la masía en unas 2 plantas, pero estas plantas sin ningún tipo de escalón, todo a pie plano, y estas 2 plantas están conectadas con rampas que permiten la fácil movilidad. En medio de la montaña del Valle de Llémena, Canbuc ofrece una experiencia única de silencio y conexión con la naturaleza en el que nuestro impacto en el entorno es mínimo. Recogemos el agua de lluvia, la calefacción la generamos con biomasa, funcionamos con placas solares al 100% y también todo lo que sería el alcantarillado funcionamos con un proyecto de aguas grises y negras que esta agua se depura en una fitodepuradora. Además, Canbuc ofrece la posibilidad de ahondar en nuestro compromiso de respeto y conservación con el destino que visitamos, ejerciendo de productores locales. Alrededor del hotel tenemos una granja que gestionamos mediante la agricultura regenerativa y que nos permite cuidar de nuestro entorno y abastecer nuestro restaurante con productos de calidad y de nuestra propia huerta. Cuando uno visita un alojamiento ecoturista en la Garrocha, no solo visita un edificio, sino todo lo que le rodea, como en Masgarganta, una masía que se remonta a 1350, en la que podemos recoger con nuestras propias manos todos los ingredientes de nuestra comida. Además de dormir, al ecoturista le acompañamos en el huerto, le enseñamos los tipos de hortalizas, las verduras, también vamos con las gallinas, cogemos los huevos que luego se van a comer por la noche. Un agradable lugar lleno de historia en el que descansar y envolvernos con el territorio en compañía de aquellos que conocen todos sus secretos. Además, a veces los ecoturistas vienen con setas y nosotros los aconsejamos o les decimos si son comestibles o no. Un apego a la tierra que se materializa constantemente en este destino adherido a Soy Ecoturista y del que podemos ser testigos de primera mano también en explotaciones ganaderas ecológicas. Situada a los pies del Puigdàlcamp, Mas la Coromina nos permite conocer y participar en el día a día de un ganadero y del proceso de la leche ecológica, desde la elaboración del forraje en sus propios campos y cultivos hasta llegar a nuestro vaso. El visitante puede conocer el proceso de ordeño, también puede interactuar con los animales dándoles de comer, conocer a nuestras terneritas, que serán nuestras futuras mamás, y degustando finalmente el producto.
Ejemplificando la red de colaboración de estas empresas adheridas a Soy Ecoturista, las experiencias ofrecidas por cada una de ellas interaccionan para ofrecernos un viaje completo a través del producto local. Al finalizar la experiencia aquí en Mas la Coromina, el visitante recoge leche recién ordeñada y luego puede terminar el proceso realizando el taller con esta leche fresca para un requesón en Mas Rubió. A pocos minutos nos espera Gemma Puig, gerente de este apartado y agradable alojamiento ecoturista. Productos locales para desayunar, para cenar y para los grupos hacemos talleres como un taller de mató. Las hábiles y pacientes manos de Gemma nos guían para elaborar este cremosísimo queso fresco, base de muchos de los postres tradicionales catalanes. Por supuesto, además de elaborarlo, tenemos la oportunidad de disfrutarlo junto a diferentes mermeladas preparadas por nuestra anfitriona. Además de talleres y alojamientos ecoturistas, uno de los mayores ejemplos de colaboración entre empresas que comparten la misma filosofía es la de los productores locales y los restaurantes. En La Garrocha somos testigos de cómo la relación entre el producto y el entorno puede condicionar e inspirar a diferentes cocineros para crear una realidad común, la cocina volcánica, un concepto que desarrollan varios restaurantes de La Garrocha, en el que se pone el acento local en todos sus platos. La cocina volcánica en su momento en la creación fue una manera de canalizar una promoción de un territorio, ¿no? Y eso se plasmó con sus platos. Platos tan arraigados a la tierra como las patatas de Olot o las alubias de Santa Pau, que crean una identidad. Tradición y paisaje complementan los productos resultantes de un microclima generado por las elevaciones de los conos y los ricos nutrientes de un suelo con pasado volcánico. Los productos cultivados en esta tierra dan un sabor especial y todo esto nos influye. Y como somos muy amantes de nuestra tierra, intentamos sacarle el máximo de provecho. Con varios restaurantes repartidos por toda la zona, la etiqueta de cocina volcánica nos asegura productos de temporada y un consumo responsable y respetuoso con el medio rural en cada bocado. Si queremos terminar nuestra visita ecoturista con una visión completa de la realidad de La Garrocha, podemos participar en diversas iniciativas que nos descubren su fauna, como el proyecto Lirón Gris, que es un proyecto coordinado desde el Museo de Ciencias Naturales de Granollers, donde estudiamos a largo plazo la especie. Una experiencia que nos permite estudiar y conocer el hábitat y costumbres de este pequeño y escurridizo roedor. Puedes venir acompañado de un técnico de soporte que te explica quién es el lirón gris, cómo se estudia en La Garrocha y cuál es la importancia de conservarla y que continúe dentro de nuestros ecosistemas. Otro de los inesperados lugares donde observar una gran variedad de especies autóctonas son los humedales de Moixina, que rodean el increíble bosque de la Falleda d'en Jordà, en los que un guía local nos descubre endemismos y curiosidades de todos los reinos animales. Tanto aves rapaces nocturnas como el cárabo común, la lechuza, también podemos ver anfibios como la salamandra, algún mamífero volador como podría ser el murciélago o acuático como podría ser la nutria. Una observación consciente que respeta y conserva la fauna y la flora con la que interactuamos. De esta manera, el ecoturista puede visitar un territorio que no sería posible de ver sin ninguna de estas empresas que asumen unos compromisos muy claros. Tenemos un compromiso directo con la sostenibilidad. Todo nuestro equipo son guías del Parque Natural y estamos constantemente formándonos y a veces también si tenemos que vender algún producto, pues escogemos siempre producto local del territorio. Marcado a fuego por su pasado volcánico, viajar al Parque Natural de la zona volcánica de La Garrocha es conservar y proteger un patrimonio natural y cultural de una manera responsable y accesible. Desde sus apartadas y agradables masías, atravesando sus kilómetros de caminos, en bicicleta o desde un globo aerostático, la comarca de La Garrocha nos brinda la oportunidad de descubrir un destino único en la península ibérica.